En este caso vamos a escuchar a Rodrigo Ortega Blue, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción de Chile. Su magíster y su doctorado lo hizo en la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Es especialista en fertilidad de suelos, nutrición de plantas y agricultura de precisión. Es profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, socio fundador y representante para Chile de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión y además es socio fundador y presidente actual de la Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión, que en el año 2020 tendrá su congreso en nuestro país. Rodrigo, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a conversar sobre este tema tan importante de la seguridad alimentaria. La verdad que yo quiero compartir algunas ideas basadas en la experiencia de trabajo de muchos años y vamos a partir por algo que es muy lógico hacer, es definir seguridad alimentaria, ¿cierto? De acuerdo a lo que se definió en la Cumbre Mundial de Alimentos el año 96, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento inocuo y nutritivo. Por favor, grábense esas palabras, suficiente, inocuo y nutritivo. ¿Ya? Ahora, la seguridad alimentaria tiene varias dimensiones. Una de ellas es la disponibilidad, y eso significa que debe haber alimento en cantidades suficientes todo el tiempo. Hay otra que es muy importante que se llama acceso y control. No solamente acceso a los alimentos, sino que también control sobre los recursos productivos. Hay otra dimensión que se llama utilización, que tiene que ver con la utilización biológica de estos alimentos que deben ser inocuos. Y eso va sumado a otras cosas de desarrollo como el agua potable, la sanidad, la atención médica, etc. Y finalmente tenemos la dimensión de estabilidad, que se refiere al acceso a estos alimentos en todo momento, lo cual no puede estar limitado por cosas como crisis económicas o cambio climático. Yo me di el trabajo de buscar un poco cómo está la seguridad alimentaria en América del Sur y encontramos que efectivamente este es uno de los índices, que es la subalimentación. Y ustedes ven que las personas subalimentadas en América del Sur han venido cayendo, obviamente, y hasta el año 2013, y en el último tiempo hay un pequeño incremento. Si lo comparamos esto con, por ejemplo, una situación de países desarrollados como Estados Unidos y Europa, donde la subalimentación es alrededor de un 2,5%, nosotros estamos alrededor del 6%, pero hay una tendencia preocupante que tiene que ver principalmente por temas climáticos principalmente y temas de conflicto, ¿cierto? Tenemos el caso de Venezuela en este caso, ¿cierto?, muy cercano, que ha afectado esto. Hay otras cosas interesantes respecto a la seguridad alimentaria que la malnutrición, y ese es un problema en países como los nuestros. Tenemos recursos medianos a altos, sin embargo estamos malnutridos. Son temas que se pueden analizar, por supuesto. Por otro lado, tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Estos son los objetivos que se planteó en la Cumbre de Río del 2012. Y si ustedes miran cuál es la relación que tiene el desarrollo sostenible con la seguridad alimentaria, ¿cierto? Dice que el objetivo es erradicar el hambre y prevenir cualquier forma de malnutrición para el 2030, pero hay una cosa muy fundamental. Si queremos aspirar a erradicar el hambre, solo puede cumplirse si la agricultura y los sistemas alimentarios se vuelven sostenibles. Y aquí llegamos a un concepto de sostenibilidad. La única forma de cumplir con la seguridad alimentaria es hacer una agricultura sostenible. Veamos cuál es nuestra situación hoy día. Y esto pasa en países de agricultura intensiva como es el caso chileno. Estamos enfrentados a cambio climático, ¿cierto? Eso no es ninguna novedad. Y en Chile, por ejemplo, eso significa menor disponibilidad de agua, aumento de temperaturas, mayor erosión, tenemos lluvias más cortas e intensas, tenemos suelos degradados, es una realidad, pérdida de diversidad, contaminación de suelo, aire y agua. Y esta es una realidad que hay que reconocer. Si nosotros analizamos acuíferos en diferentes lugares de la región, vamos a encontrar que hay contaminación por nitrógeno e incluso por fosfatos. Y hay un hecho final, ¿cierto?, que es la disminución de la población rural. O sea, si bien es cierto, hemos crecido en producción, yo creo que en sostenibilidad hemos caído. Y aquí hay un ejemplo concreto. Este es un balance energético de un estudio que hicimos en maíz. Para que tengan ustedes una idea,
en Chile se producen 15 toneladas de maíz por hectárea. Si ustedes analizan, esta es la cantidad de energía neta producida entre 2 años, el año 94 y el 2010, y efectivamente estamos produciendo mucho más, producimos más energía. Sin embargo, si hacemos una relación entre la energía que de salida, lo que se produce, dividido por lo que se entra, los inputs, ustedes ven que la relación de energía neta ha caído a la mitad. Es decir, estamos siendo cada vez menos eficientes. Por un lado producimos más, sin embargo somos menos eficientes desde el punto de vista energético. Claramente ahí hay un tema que resolver. Ahora, ¿cuál es el rol de la tecnología en la seguridad alimentaria? Personalmente yo creo que tiene que ver con la información. Es el proveer datos oportunos que adecuadamente convertidos nos generen información. Y esta información no solamente a nivel de productor, sino que también a nivel de gobierno, ¿cierto? Nosotros tenemos una economía social de mercado, le llaman una economía de mercado, donde la propiedad privada es muy importante y donde cada productor hace lo que quiere con su tierra. Por otro lado, el Estado es pequeño y necesita herramientas, ¿cierto?, tecnológicas para poder hacer monitoreo y control. Yo les quería mostrar, por ejemplo, la gravedad de la falta de información. Ustedes saben, Chile es un productor muy importante de paltas o aguacates. Y este es un caso que ha estado en la opinión pública en los últimos años, los 2 últimos años. Este es un valle que está aquí al otro lado, que se llama Petorca, y hubo un desarrollo espectacular en la producción de aguacates, ¿cierto? En esa zona se empezaron a conceder derechos de agua sin control y llegamos a una situación gravísima donde, por un lado, los paltos se secaron, ustedes ven acá, y la población ya no tenía ni siquiera agua para consumo humano, ni menos para producción animal. O sea, hay un tema de información, el Estado es pequeño, necesita medios para tener información y la tecnología tiene mucho que decir aquí. Si el Estado hubiera tenido información suficiente, posiblemente hubiéramos evitado este desastre. Les quería poner otro ejemplo respecto a la importancia de la información. Este es un estudio en hortalizas. Alrededor de Santiago se produce la mayoría de las hortalizas que consumimos y nosotros lo que hicimos acá fue un estudio donde hicimos un balance de nitrógeno en muchas fincas de la zona y encontramos que apenas en un 20% de estas fincas había que fertilizar, ¿cierto? Es decir, el 80% de los casos había un superávit de nitrógeno, no había que aplicar. Pero ustedes dirán, ¿qué importancia tiene eso? Tiene una importancia tremenda en un aspecto que mencionamos al principio, que es la inocuidad. Fíjense ustedes que aquí tenemos un gráfico que muestra el consumo de hortalizas de acuerdo a los consumos reportados en Chile. Esto es lo que establece la Organización Mundial de la Salud, pero en muchos casos, ¿cierto?, sobre todo para personas pequeñas, de menos peso, niños, mujeres, nosotros estamos comiendo más nitratos de los que deberíamos comer, producto de que nuestras hortalizas tienen mucho nitrato. Ya. Es un tema nuevamente de información. Ahora, así que yo trato de hacer la diferencia. La agrotecnología tiene un rol a nivel del Estado y el rol es es en planificación, monitoreo y control y contribuyendo a un uso sustentable de los recursos naturales, aportando a estas dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso y control y estabilidad. Acuérdense que hoy día hay muchos patrones que son impredecibles, necesitamos información y el Estado, un Estado pequeño, tiene que apoyarse en la agrotecnología para hacer su labor. Ahora, a nivel de productor, existen muchas tecnologías. Si ustedes han visto, está nuestra agricultura de precisión, tenemos genética, siembra directa, microbiología, que es un área que está creciendo muchísimo, protección vegetal, por nombrar algunas. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías por sí misma puede solucionar el problema. Estas tienen que integrarse. La integración de las tecnologías contribuye a las dimensiones de disponibilidad y estabilidad de la seguridad alimentaria y además de la dimensión de utilización. Es tan importante la integración. En el caso chileno, por ejemplo, nosotros estamos trabajando muy fuerte en el área de microbiología y no solamente referido a la fijación biológica de nitrógeno, sino que al uso de bioinoculantes en general. Y me encontré este artículo que es bastante reciente,
que muestra, por ejemplo, la abundancia relativa de algunos grupos de bacterias y algunas propiedades físico y químicas del suelo. Y ustedes ven, por ejemplo, la abundancia de los grupos de bacterias depende mucho de las propiedades del suelo. Es decir, si nosotros queremos usar una tecnología como la microbiología, tenemos que conocer, por supuesto, de qué tipo de suelo estamos hablando, cuáles son las interacciones que tiene ese grupo de microorganismos con el suelo, con el cultivo, etc. Por lo tanto, tenemos que hacer un manejo integrado. Ahora, en un trabajo que hicimos hace un tiempo con la FAO, tratamos de establecer cuál es la contribución del manejo sitio específico a la adaptación frente al cambio climático. Y nosotros tratamos de poner el cambio climático en 3 impactos negativos, ¿cierto? Disminución del agua disponible, aumento de la temperatura y aumento de la erosión. Y se determinó, ¿cierto?, que el manejo sitio específico puede contribuir a la adaptación, por ejemplo, aumentando la eficiencia de uso del agua, eliminando factores limitantes y estimulando un mejor desarrollo de los cultivos, ¿cierto?, mejorando sectores de menor calidad de suelo, etcétera, mejorando la agregación de suelo, etcétera. O sea, estas tecnologías efectivamente tienen un rol que jugar. Y les quería mostrar un ejemplo de esta integración. Perdón. Hace un tiempo, unos 10 años atrás, comenzamos a trabajar en el área frutícola en este concepto de calidad de suelo. La idea es mejorar la calidad integral del suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico para tener buenas raíces, ¿cierto?, que sostengan una buena biomasa aérea y finalmente impacten los rendimientos y calidad. Lo que buscamos es tener lo que llamamos un suelo vivo, ¿cierto?, un suelo muy activo, con muchas raíces, con una actividad biológica alta. Y dentro de este concepto trabajamos en lo que llamamos un manejo integrado de la nutrición, que tiene algunos elementos que están nombrados acá, algunos bastante sencillos, ¿cierto? Por ejemplo, como el uso de métodos de diagnóstico, estimación de dosis adecuadas, uso de fertilizantes de alta eficiencia. Por ejemplo, en Chile se ha desarrollado mucho el uso de inhibidores de nitrificación para aumentar la eficiencia de recuperación del nitrógeno, aplicaciones de materia orgánica y microorganismos y, por supuesto, el manejo sitio específico. Como ustedes ven, varias tecnologías integradas. Hay un concepto muy importante que es la materia orgánica, y hoy día ya no se quema la materia orgánica como se hacía antes, sino que, por ejemplo, todo se recicla. Esta es una fotografía de la semana pasada de un huerto que está siendo replantado, y ustedes ven cómo se trozan los árboles antiguos y se convierten en materia orgánica que posteriormente va a ser compostada e integrada al sistema. Ahora, ¿cuáles son los resultados de aplicar este tipo de manejos? Le quería mostrar algunos datos de un colega que se llama Hugo Poblete, donde tenemos 2 sectores. Aquí tenemos manejo integrado versus el control, y aquí tenemos un indicador que es la actividad microbiológica medida como la deshidrogenasa, y ustedes ven hay mucho mayor actividad en la zona con manejo integrado, pero lo más importante es que los rendimientos, en este caso del cultivo de peral, han venido subiendo con el tiempo, lo mismo que los contenidos de materia orgánica. Ahora, a nivel de eficiencia, cuando integramos estos manejos, ha habido un impacto en la eficiencia muy importante, particularmente en aquellos nutrientes que son menos móviles. Cada vez que aplicamos manejo integrado, ¿cierto?, tenemos mayor eficiencia en el uso de fósforo y potasio, por ejemplo, lo cual impacta positivamente el ambiente. Ahora, hay otros aspectos donde la agricultura de precisión también puede contribuir, por ejemplo, todo lo que es trazabilidad y aplicación precisa de agroquímicos. Esto se está haciendo actualmente en Chile, por ejemplo, trazar las aplicaciones de agroquímicos y, por supuesto, también generar aplicación de dosis variables, ¿cierto?, con la idea de reducir el riesgo de contaminación de los alimentos, ¿cierto?, para tratar de producir alimentos más inocuos. En resumen, algunas ideas. Yo personalmente pienso que la agrotecnología contribuye significativamente a todas las dimensiones de la seguridad alimentaria, y aquí hay que hacer una distinción tanto a nivel del Estado como a nivel de productores, particularmente en estados pequeños como el chileno. El tamaño del Estado en Chile es muy chico y se requiere tecnología para que los agentes del Estado hagan su labor en términos de control, ¿cierto?, de monitoreo,
etcétera. La agrotecnología debe ser usada dentro de un contexto de manejo integrado. Es muy difícil que una tecnología sola haga el trabajo. Y en este manejo integrado nosotros combinamos tecnologías y prácticas que apunten, por ejemplo, al manejo integral del suelo para tener mejores cultivos que estén mejor adaptados al cambio climático, por ejemplo. La mayor contribución de la agrotecnología, a mi juicio, es proveer de datos oportunos que deben ser transformados en información que permita la toma de decisiones adecuadas. Y esto es muy relevante frente a la pérdida de patrones, ¿cierto? Ya no tenemos los patrones climáticos que solíamos tener, producto del cambio climático. Tenemos lluvia cuando no tiene que haber, tenemos sequía cuando no debe haber, etc. Y eso requiere un monitoreo permanente. Y a nivel de educación, claramente incrementar la masa crítica de actores preparados para desarrollar y utilizar la agrotecnología. Hay mucha tecnología disponible a nivel mundial. Y a nivel de políticas públicas, promover el fortalecimiento de la investigación y desarrollo, el emprendimiento, la extensión y la adopción de agrotecnologías para una producción sustentable que esté adaptada frente al cambio climático y que contribuya decididamente a la seguridad alimentaria de los países de la región. Los quería aprovechar de invitar a inscribirse en nuestra Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión. Ese es el sitio web. No conseguimos el alap.com, por eso se llama Aslatap, pero ahí ustedes se pueden inscribir, sobre todo los profesionales, los estudiantes. Ahí está, hay una ficha muy clarita respecto a los requisitos que se requieren y esperamos, por supuesto, verlos acá en Córdoba el año 2020. Muchas gracias.